Hola, ¿cómo están? Espero que bien. Qué gusto volverles a ver aquí en este canal. Y pues, como recordarán, ya hice un video sobre las infancias trans en las escuelas. Lo pueden ver aquí. Si ustedes gustan, si son docentes, se los recomiendo mucho porque es importante saber cómo vamos a actuar dentro de las aulas para que las infancias trans y no binarias pues tengan una infancia digna y libre de acoso, peligro, bullying, etcétera, ¿no? Pero ahora vamos a hablar, ahora que se acerca el Día de las Infancias, pues hablemos, o si quieren, el Día del Niño, la niña o la niña, este, pues hablemos de cómo se desarrollan estas infancias, tanto en el seno familiar como en el seno social, porque es importante y es donde nacen o pueden llegar a nacer la mayoría de nuestros prejuicios. Entonces, empecemos, ¿no? Primero, como ya sabemos, y solo para recordarles, pues el 64.2% de las personas trans saben que o sabemos que somos trans desde los 7 años o antes, ¿no? Ya tenemos esta preconcepción de nuestra identidad y de, pues más o menos, para dónde queremos hacer nuestra identidad. Pero, ¿cómo se ve? O sea, ¿cómo se siente, no? Porque una cosa es que te diga, existen las infancias trans y pues sí, pero ¿cómo las detectamos? ¿Cómo lo vemos, no? ¿Cómo puedo acercarme con mi hijo, hija, hija y decirle, oye, todo bien, te sientes así, te sientes acá? ¿Por qué? Porque no es lo mismo que tu niño o tu niña, por ejemplo, tu niño, quiera jugar con muñecas, etcétera, porque le parecen llamativas o divertidas, a que quiera hacer cosas de niña porque así se va a sentir mejor identificada o identificade y viceversa, ¿no? No es lo mismo que tu hija quiera jugar fútbol porque, este, pues porque le divierte, porque le gusta hacer deporte, porque pues le gusta y ya no pasa nada, a que quiera hacer cosas que socialmente se les etiqueta como cosas de hombre, porque ahí se va a sentir mejor, ¿no? O sea, no es lo mismo, no te espantes si tu hijo te dice, papá, ¿me compras esa muñeca? Pues mejor acércate a las, sí, porque quieres esa muñeca, ¿no? Y a lo mejor te va a decir, porque me gusta, ¿no? Porque quiero que mi Maxil tenga una novia, porque me gustan los colores, porque pues, las razones que te dé son válidas, o sea, hay que empezar a dejar esos prejuicios atrás. Y creo que ese es un punto número uno muy importante. Hay que dejar los prejuicios atrás, porque sí es cierto que las personas trans nos identificamos con un género no asignado al nacer y que también buscamos hacer cosas que, pues, que estén relacionadas al género con el que nos identificamos para pues, sentirnos mejor, etcétera, o sentirnos cómodas, cómodos y cómodes en la calle, en la familia, en nuestro entorno social, laboral, etcétera. Eso es muy cierto, pero también es cierto que si no hubiera este tipo de prejuicios, que si no hubiera este tipo de tú tienes que hacer esto porque naciste con cierto genital, que sabemos y ya les he hablado de por qué eso pues no es del todo correcto. Entonces, sabiendo esto, pues, o más bien combatiendo estos prejuicios, no solo va a ser una sociedad más fácil para nosotras o nosotres salir del closet o tenerle miedo a los prejuicios, también combatiendo la violencia, sino también va a ser una sociedad cómoda para todas las personas. ¿Por qué? Porque así ya no vamos a tener estos prejuicios de, ahí tú no juegues con eso porque es un niño, déjalo jugar con lo que él quiera, se va a desarrollar normal, no le va a pasar nada si juega con muñecas, a la niña no le va a pasar nada si no quiere usar faldas, a la niña no le va a pasar nada si a lo mejor le gusta el pelo corto, al niño no le va a pasar nada si lo dejas dejarse el pelo largo. Se van a desarrollar bien, incluso con menos prejuicios y con una mentalidad más abierta para que después no tenga tantos conflictos, porque muchas veces cuando tenemos una mentalidad cerrada, no solo hablando de un tema social o de un tema de género, pero llegamos a tener más conflictos, ¿no? Y luego nos molesta eso de los niños. Es como de, ¿por qué no quieres hacer cosas nuevas? Porque tú le estás enseñando a que lo nuevo es negativo, a que lo diferente, a lo que no está entrando desde su ya conocimiento previo de las cosas es malo. Entonces luego por eso les dan miedo las cosas nuevas o cosas diferentes y hablando no solo temas de género, como ya los estoy diciendo, sino pues probar experiencias nuevas o llegar a lugares o a otros lugares donde sus prejuicios no le permitirían. Entonces, ahí hay un punto del por qué debemos combatir estos prejuicios desde las infancias, ¿no? Un punto número dos muy importante es que los niños o infancias trans, en este caso, al tener información necesaria o válida,
pues también les permites un libre desarrollo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ya se los he explicado antes, lo voy a resumir mucho. Cuando en mi generación o incluso las anteriores, pues no sabíamos que era una persona trans, no sabíamos lo que era una identidad de género, etcétera, y crecíamos con estos prejuicios de que tú debes hacer tal cosa solo porque naciste con tal genital, que cada vez que lo digo suena más bobo, diría, ¿no? Como por qué mis genitales van a definir mis actividades o otro tipo de cosas. Es como, no, realmente no es necesario. Pero bueno, al no tener estas informaciones crecemos con muchos prejuicios hacia nosotras mismas o nosotros mismos, pero también hacia las personas que podían compartir estas situaciones, ¿no? Y por eso muchas veces se ha llegado a ver que las violencias hacia las personas trans también es como por una parte de celos, de que esa persona sí se puede desarrollar como gusta y yo no. Y digo, no es como que de a fuerzas el violentador o la violentadora sean personas trans de closet, sino que también pueden ser, al seguir estos prejuicios de que yo tengo que hacer esto porque así me enseñaron que tenía que ser, pero a lo mejor quieren hacer otras cosas completamente diferentes o cosas que se salían de ese status quo en el cual les enseñaron a crecer y a vivir, pero a lo mejor ahí no se sienten a gusto y cuando ven a una persona que se siente a gusto, pues la violentan, como porque es feliz, ¿no? O sea, suena muy tonto porque puede que lo sea, pero la verdad es que eso pasa. Esos celos de que una persona se está desarrollando libremente, de que está teniendo la libertad de existir y de ser quien es, pues también puede llegar a afectar a los demás como, oye, ¿por qué ella puede y yo no? ¿Por qué esa persona puede y yo no? Entonces, también por eso escala la violencia o pueden hacer la violencia que después escala algo peor. Centrándonos ahora sí más en este punto de libre desarrollo para los niños, niñas y niñas, pues, ¿qué pasa? O sea, tú le vas a informar, dar informes a tu hijo de que, pues, mira mi niño, mira mi niña. Hay personas que nacen y al momento de nacer las identifican con un género, pero que cuando van creciendo se van dando cuenta que se identifican con otro. No es algo tan difícil de explicar y lo pueden entender. Por ejemplo, yo a una niña de 6 años, cuando me preguntó por mi cambio, yo le dije, pues mira, imagina que el cuerpo que me dieron es de niño, o lo relacionamos a un cuerpo de niño, pero en realidad mi alma, mi mente, pues es de niña. Entonces yo me siento más cómoda siendo una mujer, siendo una niña. Y esta niña fue perceptiva y dijo, ah, ok, ya veo, ¿no? Y me hizo más preguntas, que son preguntas basadas en la curiosidad y nunca debemos, eh, pues, reprimir la curiosidad de un niño o de una niña, porque, pues, reprimes esa hermosa capacidad que tiene el ser humano de preguntar y de investigar y de saber por qué. Y la niña me empezó a hacer más preguntas. Ah, entonces por eso te vistes así, sí, entonces por eso te maquillas, sí, sí, también por eso, tal, tal, tal. Y luego ya empezó a hacer preguntas un poquito más de confianza, ¿no? ¿Y por qué no haces esto? ¿Y por qué no haces aquello, no? Porque le da curiosidad. Y como ves, en ningún momento usé la palabra genitales, como ves, en ningún momento, bueno, explicándole a esta niña, ¿no? Obviamente en el video sí. En ningún momento salió el tema de la sexualidad o el sexo, ¿no? Porque pues, a lo mejor sí es válido eh, que darles educación sexual a los niños, pero no creas que darle educación sexual a los niños es enseñarles a frungir, sino enseñarles sobre su cuerpo, sobre qué partes son solo de ellos y no deben ser tocadas ni miradas por alguien más, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, a eso nos referimos con dar educación sexual a los niños, niñas y niñas. Y pues bueno, hablando también desde casa, pues también tenemos que cuidar mucho la forma en la que tratamos a las demás personas, porque muchas veces esos prejuicios vienen desde casa, ¿no? Entonces, a lo mejor no siempre tenemos la mala intención de tratar mal a alguien o de malgenerizar a alguien, pero si no corregimos al momento de hacerlo, pues el niño va a creer que está bien, o incluso va a creer que está bien no disculparse, ¿no? Y luego nos enojamos. Luego nos enojamos cuando nuestro niño o niña hace algo que no nos gusta y en vez de disculparse se aferra, ¿no? ¿Dónde crees que lo aprendió? También hay que saber disculparnos, saber aceptar nuestros errores, sobre todo en frente de nuestros hijos o hijas o niños que tenemos a nuestro cuidado, para que después ellos entiendan que, ok, mi mamá, mi papá, mi cuidador, cuidadora, también se equivocan, pero rectifican. El niño va a ver esto y lo va a replicar, porque recordemos que los niños aprenden con el ejemplo. Si tú le dices a un niño no corras, no, lo que va a escuchar es corre.
¿sabes? Porque el cerebro humano no entiende de negativas. Es como si ahorita yo te dijera, no pienses en el color rojo. Ya lo hiciste. O sea, ya lo hiciste. Incluso negando el rojo, pero ya pensaste en el color rojo. Entonces, el cerebro no entiende de negativas. El cerebro lo que escucha lo interpreta y punto. Pero también lo que ve lo interpreta y lo replica. Entonces, si el niño ve que tratamos bien a otras personas, si el niño ve que tenemos tolerancia, si el niño ve que rectificamos nuestros errores, el niño va a crecer con el buen ejemplo y lo va a hacer. Bueno, el niño, la niña lo va a hacer. Entonces, es bueno empezar desde casa este tipo de cosas. Y como ya les dije, no tiene nada de malo que tú le expliques a un niño o una niña. Incluso si lo ve, no tienes como que, hijo, vamos a sentarnos a hablar sobre personas trans. No es necesario. Pero si lo ve en la calle, pues tú le puedes decir, oye, mira, ¿sabes qué? Sobre todo si pregunta, ¿no? Mira, ¿sabes qué? Esa persona es así porque se identifica de esta manera y le gusta vestir de esa manera y le gusta actuar de esta manera y no tiene nada de malo. Solo recordemos que las debemos respetar. Punto, ¿no? Y vas a ver que no es nada tan difícil de explicar. Créeme. Y lo que le explicas bien a un niño, si se lo explicas con paciencia y si se lo explicas con calma, se le va a grabar toda la vida. Esta niña de las que yo le estoy hablando, aún me sigue tratando en femenino y ya no se cuestiona el por qué debe de hacerlo. Y hay respeto. Y jamás le he impuesto nada, jamás nada. O sea, también es eso, ¿no? Entonces, ¿por qué te estoy dando toda esta información a ti padre, a ti cuidador, a ti madre? Pues porque eres tú quien tiene que guiar al niño o la niña. No puedes esperar a que eso pase automáticamente. Como te lo dije al principio, que a lo mejor que tenga cierta curiosidad por cómo es su cuerpo y por cómo es el cuerpo de las personas es normal. Pero también tienes que enseñarle a decir, bueno, entiendo tu curiosidad, pero también recordemos que los cuerpos son de las personas, son individuales y solo les pertenecen a ellas. No podemos acercarnos a tocar su cuerpo, no podemos acercarnos a incomodar su espacio personal porque es un tipo de agresión, ¿no? Y el niño va a entenderlo, créeme, lo va a entender. Pero volviendo al tema de las infancias trans, si tú le das este tipo de información, si tú le demuestras que no tienes ningún tipo de prejuicios, ese niño va a confiar en ti o esa niña va a confiar en ti para decirte las cosas. Y eso te lo puedo decir por la experiencia. Mis padres son unas excelentes personas, yo los quiero mucho, pero también es cierto que como todas las personas crecieron con prejuicios y esos prejuicios me llegaron a afectar a mí también. ¿Por qué? Porque a pesar de que ellos nunca me mostraron ningún rechazo, yo al vivir en un entorno en el que normalmente eso era rechazado, ya sea por los niños de la escuela, ya sea por las personas en las calles, etcétera, y también al vivir en un entorno en el que ridiculizaba a las personas trans, en el que las sexualizaba y en el que pues las trataba como un objeto, pues obviamente yo también veía que eso estaba mal, cuando la realidad es otra, ¿no? Entonces me tardé mucho en salir del closet, incluso teniendo oportunidades, ¿no? Una vez mi madre me preguntó si a mí me gustaba vestir de mujer, cuando tenía 10 años o 13 años, ya no me acuerdo más o menos, pero por esas edades, y yo por el miedo que sentía de que yo creía que eso estaba mal, pues no fui honesta en ese momento, ¿no? Y a lo mejor al haber sido honesta en ese momento, pues hubiera tenido más información, hubiera conectado con mis padres desde ese momento, etcétera, y hubiéramos seguido un proceso un poquito más amigable, entre comillas, ¿no? Y claro, eso es especulación, porque pues no puedo decirles qué hubiera pasado si no, pero sí les puedo decir lo que pasó, que es al tener miedo por estos prejuicios con los que crecemos, pues no tuve la fuerza de salir del closet hasta ya mis tardados 20, como a los 27 más o menos, ¿no? Entonces, si tú le das esa información al niño, si, sobre todo si te pregunta, sobre todo si ves que tiene estas actitudes de, oye, como que lo veo que se quiere poner faldas, como que lo veo que juega con muñecas, como que lo veo que hace cosas relacionadas a su género opuesto o no con el género con el que nació, pues también puedes acercarte, ¿no? Porque como te digo, puede ser curiosidad, mera curiosidad de, mira, las faldas son cómodas, ¿no? Ya, y no pasa nada, y no pasa nada, ¿no? Porque pues es normal que el niño o la niña tenga curiosidad, pero también te puedes acercar y ver que tiene inquietudes, ¿no? No, es que me gustaría usar más faldas porque así lo hacen las niñas. Ay, es que me gustaría jugar con muñecas porque así lo hacen las niñas, ¿no? Entonces tú puedes ir hablando con el niño o la niña y conectar con tu hijo, con tu hija, porque eso es muy importante. La conexión entre los padres y los hijos es importante para una transición sana y para una vida sana en general. Si tú tienes una relación sana con tus hijos o con tus padres, te das cuenta de que pues la vida es buena, de que te puedes apoyar,
de que incluso tienes adultos funcionales o eres un adulto funcional, que esas personas que a lo mejor tienen muchos roces con sus figuras paternas o maternas, y pues al final esos mismos roces los hacen ser disfuncionales, ¿no? Y pues bueno, dicho esto y explicándote los contextos básicos, ¿cómo le vas a hacer para hablar con tu hijo? Porque obviamente a tu hijo o tu hija no le vas a decir, hola, ¿eres trans? Porque a lo mejor no sabe qué significa esa palabra. Eso depende de ti, ¿no? Pero sí puedes llegar, así como de hacer con mi madre. Primero, asegúrate de demostrarle que no debe ser prejuicioso o no debe ser prejuiciosa. ¿Cómo lo vas a hacer eso? No siéndolo tú. Y si ya lo llegaste a hacer, porque admito, ¿no? Todos tenemos esos dejes de repente de que algo nos choca, ¿no? Y ya hicimos caras, ya hicimos comentarios, ya hicimos o dijimos cosas fuera de lugar. Pues bueno, nos ha pasado a todos, todas y todes. No pasa nada. Lo importante es rectificar y decir, uy, eso que hice no estuvo del todo bien, ¿no? Porque a lo mejor hiciste un comentario sobre una persona que ni te topa, o que ni sabe que existes, etcétera, o que solo estaba haciendo su vida y a ti se te ocurrió decir algo solo porque no te parecía lo que estaba haciendo esa persona. Y eso es lo que tienes que entender y lo que tenemos que entender. Lo que hagan individualmente a las personas con sus vidas no nos tiene que importar o nos tiene que afectar, siempre y cuando no nos afecte, ¿no? Si yo voy caminando por la calle a mi bola, no estoy afectando en nada a tu vida, así como haciendo estos videos no estoy afectando en nada a tu vida. Tú tienes el derecho de decir, no lo quiero ver. Vale, es válido, vaya. Ahora, si tú te molestas por cómo me he visto, si tú me molestas porque hago estos videos, si tú te molestas porque existo, pues el problema es tuyo, no mío. Y lo único que voy a hacer es ignorarte si puedo. Y si veo que quieres violentarme, pues voy a ir a escalar a denuncias o cosas así. Porque yo no estoy haciendo nada que te afecte, pero tú sí estás haciendo algo que me afecte al tener prejuicios o al querer atacarme solo por ser diferente. Y eso es algo que tenemos que tratar bien con nuestros hijos. Porque, y pues por lo que ya te expliqué, ¿no? Si tú le enseñas que lo diferente es malo y él en su interior sabe o ella en su interior sabe que es diferente, va a decir, estoy mal. Y eso pasa mucha factura a futuro. Pero si tú le demuestras que puedes tener esa confianza, entonces todos esos traumas que se le pueden generar a alguien en la infancia no existen o no existirían porque tienen figuras paternas y maternas fuertes en las que pueden confiar. Entonces, acércate, ya que hablamos de la confianza y de eso. Paso número 2, si ves que tiene esas actitudes de que quiere jugar con muñecas o con cosas de niño, si ves que quiere hacer cosas no con su género asignado al nacer, entonces acércate y pregúntale, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Oye, veo que te gusta jugar con muñecas, por ponerte un ejemplo. ¿Por qué no? No, pues porque me gusta, porque me llama la atención, etcétera. Bueno, eso es ok, no pasa nada, sigue con tu vida. Oye, te estás poniendo una faldita, te estás poniendo una blusa, ¿te gusta vestirte como niña? No, pues que sí. O no, solo tenía curiosidad, ¿no? Tal. ¿Cómo vas a saber la diferencia entre que solo tiene curiosidad y o de verdad se siente identificado con o identificada con otro género? Pues bueno, cuando tienen curiosidad, lo hacen abiertamente, con tal, me gusta, se agrada, se siente cómoda, tal, y no lo vuelven a hacer. Cuando se sienten identificados con otro género, es algo recurrente, es algo que sigue pasando, ¿no? Entonces, también hay que checar eso y decirle, oye, ¿sabes qué? Está bien, si a ti te gusta, pues vamos a charlar y empiezas a hacer más preguntas siempre desde la confianza, siempre desde el respeto. Ah, ¿te gusta? Sí, sí me gusta, ¿no? Ah, oye, ¿y te gustaría, no sé, los zapatos también, o no sé, no, que sí, no, que no? Ah, bueno, oye, ¿te gustaría? Y así vas haciendo preguntas hasta que llegas a lo mejor a la pregunta, oye, ¿te gustaría que te tratara en femenino, que tuvieras un nombre de niña, etcétera? No, pues que sí, no, pues que no, no, no sé. También es válido que te diga no sé. Ah, bueno, no pasa nada. Yo estoy aquí para ti. Si tú quieres hablar, si tú algún día tienes una inquietud, pues puedes venir, que yo que soy tu padre, yo que soy tu madre, puedes hablar conmigo de lo que tengas dudas, ¿no? Y pues así vamos haciendo vínculos y esos vínculos se fortalecen con el tiempo. Entonces, se pueden así generar eh, espacios seguros para todos y todas las infancias, no nada más para infancias trans. ¿Por qué? Porque si tú le demuestras a un niño que no tiene prejuicios, sea o no sea trans, no va a
comportarse mal con sus compañeritos, con sus compañeritas, sean trans o no sean trans. Si tú le enseñas el respeto a un niño desde casa, nunca va a molestar a las niñas, nunca va a molestar a sus compañeros diferentes a él. Pero tenemos que dejar de enseñarles a los niños de que tienen que ser superiores. ¿Por qué? ¿Por qué tienen que ser superiores a los demás? No hay una necesidad real a que si son mejores que los demás, ¿lo vas a querer más? ¿De verdad lo vas a querer menos si ves que alguien corre más rápido que él? ¿O si ves que alguien nada más rápido que él? ¿O salta más alto? ¿O tiene otro color de piel? Es tu hijo o tu hija, ¿no? Tú lo vas a querer y lo tienes que querer como es. ¿Estamos de acuerdo? Como es y como él se acepta y como él quiere desarrollarse, ¿no? Por ponerte un ejemplo válido, ya no estamos ahorita para decir, si no eres doctor, te desheredo. ¿Por qué? ¿Qué tal si no quieres ser doctor? ¿Qué tal si quieres ser ingeniero? ¿Qué tal si quieres ser músico? ¿Qué tal si quieres ser arquitecto? ¿Qué tal si quieres ser, no sé, hasta vendedor, ¿no? Se vale. Vendedor, vendedora, se vale, se vale. No pasa nada, ¿no? Lo mismo pasa con su identidad. No te arriesgues a esas ideas en las que tienes que querer a tu hijo por como tú quieres que sea, porque eso es tóxico. Eso es incluso violencia, ¿no? Porque solo lo vas a querer si sigue tus lineamientos y condiciones. No es una máquina, no es un robot que puedas programar, es una persona individual con sentimientos individuales, con emociones individuales, con un alma individual, con un cuerpo individual que se va a desarrollar individualmente. Sí, tú lo vas a guiar por un camino, pero no siempre vas a dictar su camino. No siempre le vas a decir por dónde ir, porque entonces no estás haciendo un adulto funcional. Y lo mismo pasa en el ámbito social. Si tú lo dejas o la dejas desarrollarse como se sienta más cómoda o cómodo, vas a fortalecer un vínculo con tu hijo que no tienes idea cómo. No sabes lo mucho que fortaleció el vínculo con mis padres, el hecho de que fueran más abiertos, el hecho de que me aceptaran. Que digo, nunca me mostraron un rechazo, jamás. Pero como te dije, al crecer con estos prejuicios, yo misma los rechazaba y provocaba un rechazo por su parte, porque no había confianza, porque no había este diálogo entre las dos partes. Y al no haber diálogo, pues había cierta separación. Entonces no se sentía como una relación sana entre padres e hijo, o hija en este caso, pero en el momento en el que yo tomo también la valentía de salir del closet, de explicarles cómo me sentía, cómo soy, cómo me siento, etcétera, pues ellos también abren su corazón y no saben lo mucho que eso unió. Ser unido, unida con tu hijo, no solo porque es tu sangre, sino porque le has demostrado confianza, le has demostrado respeto, le has demostrado amor y cariño. Eso es lo que verdaderamente hace un vínculo de confianza, un vínculo de amor. Pero si le demuestras prejuicios, si le demuestras odio hacia personas que son diferentes, o rechazo, o si le demuestras que tiene que ser el mejor por X o Y razón, que a lo mejor te sale cisetero y todo bien, solo vas a crear otra persona odiante, otra persona transfoba, homófoba y etcétera. Pero si resulta que tu hijo o hija es diferente, no es común, es normal, ojo, claro que es normal, solo no es común. Lo único que vas a provocar es un rechazo por tu parte, indirectamente, pero pues tú le estás demostrando que lo que es diferente no tiene cabida. Entonces, ten esa confianza con tus hijos, con tus hijas. Créeme, como ya te lo he dicho N cantidad de veces, somos el 0.9% de la población total de México. O sea, literalmente estamos a posibilidades de 1 a 100 de que tu hijo sea trans y de como de 3 a 100 de que tu hijo sea o hija sea gay o lesbiana o bisexual o etcétera. Pero no por eso es tan mal. Como dije, o no somos comunes, pero sí somos normales. ¿Sabes? Todos en este planeta somos normales, porque por eso existimos con normalidad. Entonces, pues bueno, recuerda que todos, todas y todos tenemos un derecho al libre desarrollo, tanto de nuestros cuerpos, de nuestra vida, como de nuestra identidad. Está en la Constitución. Entonces,
Si tú le abres esas puertas a tu hijo, también va a permitir no solo que él se desarrolle libremente, sino que permita y luche porque las demás personas también se desarrollen libremente. Y eso crea buenas personas. Y buenas personas es lo que este mundo necesita. No le falta, pero las necesita, ¿ok? Porque yo sé que vemos muchas personas buenas en este mundo y por eso estoy haciendo ese video para ti. Este video es para ti, papá, mamá, tío, tía, hermano, hermana, que pues a lo mejor tiene dudas, a lo mejor no sabe cómo acercarte a tu hijo. Pues espero que este video te haya ayudado un poco con eso. Si tienes alguna duda, si tienes alguna pregunta, no dudes de dejar en los comentarios o de mandarme un mensaje privado. Ya te sabes las redes, Unión de Constructiva en todas las redes sociales. Y pues nada, yo hasta aquí dejo este video y espero que te sirva, espero que hables con tus hijos. No pasa nada de que tú solo acércate a ellos y crea estos vínculos de amor y confianza. Yo soy Jenny, esto es Unión de Constructiva y ya sabes, cambiemos al mundo empáticamente. Bye.